Buenos días. Es un gusto nuevamente estar con ustedes para poder compartir la palabra de Dios como lo hacemos de constante. Nos alimentamos de la palabra de Dios todos los días, pero también dedicamos este día en especial para como familia, a pesar de estar separados, estamos unidos en la fe y como familia compartir el alimento que Dios ha provisto para nosotros. Quiero que abra su Biblia ahí en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, voy a leer del verso 16 hasta el 23 para que me haga favor de seguirme con la lectura. Y aquí lo que Pablo está haciendo es, guiado por el Espíritu Santo, nos manda ciertas cosas. Esta fracción de la Escritura comienza diciendo así: por tanto, nadie os juzgue. O sea, no dejen que nadie se constituya en juez sobre ustedes para condenarlos acerca de lo que hacen. En este caso, para decirles qué deben hacer con respecto a la comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Todo lo cual, dice ahí, es sombra de lo que había de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Y aquí cuando habla del cuerpo se refiere a la iglesia. La iglesia es de Cristo. Estos que nos juzgan y condenan, no pueden ser ni los predicadores, ni los maestros, ni por supuesto los falsos apóstoles que hoy abundan. El cuerpo, la iglesia, es de Cristo. Y entonces Pablo vuelve a utilizar esta palabra de nadie. Ninguna persona os prive de vuestro premio, o sea, la bendición que Cristo Jesús ya nos ha dado, afectando o usando como argumento la humildad y su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el conocimiento o con el crecimiento que da Dios. Crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre. Cosas que todas estas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Pero no tienen valor alguno, vuelvo a repetir, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y le pedimos a nuestro Dios todopoderoso y maravilloso que nos bendiga para entender y recibir y entender su palabra. Fíjense cómo Pablo está insistiendo en el conocimiento, porque el conocimiento es necesario para que nadie nos manipule. Los manipuladores aprovechan la ignorancia de las personas. Y Dios no quiere que nosotros seamos ignorantes. Hay muchos crédulos. Y la Escritura no nos llama a ser crédulos, sino a ser creyentes. Creyentes verdaderos. Creyentes que conocen aquello de lo que dicen creer. Uno pensaría que la vida espiritual en Cristo, pues, ya está hecha, es fácil. Que podemos cruzarnos de brazos o echarnos a dormir, como dice el dicho. Pero la verdad es que no, la vida cristiana es una vida activa y constante en la toma de decisiones, porque nuestras decisiones nos marcan el rumbo sobre el cual nosotros vamos a caminar. Entonces, no es fácil. La vida cristiana requiere de lucha, de esfuerzo y de dedicación. Sí, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, lo aceptamos por fe. No tuvimos que hacer ninguna obra. Solamente tomamos decisión. La decisión de creerle. Pero si nosotros queremos obtener el premio como dice la Escritura, entonces sí tenemos que esforzarnos, sí tenemos algo que hacer. Y Pablo, guiado por el Espíritu Santo, quiere que nosotros estemos bien apercibidos sobre lo que se nos está diciendo y lo que se nos está mandando. Dedicación, esfuerzo, lucha. A nosotros, he mencionado varias veces en estas predicaciones, en estas semanas, que a nosotros la Escritura nos ve con ciertas figuras. Una de ellas es el del atleta, aquel atleta que se esfuerza
por alcanzar la meta, se dedica a prepararse para alcanzar la meta. También se nos compara con un soldado, un hombre o un soldado valiente que siempre va en busca de la victoria, no un cobarde que huye a la hora de la batalla. También se nos ve a nosotros con la imagen del labrador, de aquella persona que trabaja, que se esfuerza todos los días desde el amanecer para que su labor produzca fruto, mucho fruto, como dice la Escritura. Así que entonces, no se trata de estar quietos. Yo sé que la Escritura en algunos versículos dice que estemos quietos y que veamos la obra de Dios. Pero eso es cuando ya nosotros ya no tenemos nada que hacer, cuando ya nos hemos esforzado por alcanzar algo, por hacer algo, y entonces solamente queda el que Dios obre de tal manera que Él llene su nombre de gloria, porque Él es el que entonces nos dice que esperemos el resultado, porque Él llena su nombre de gloria. Así que generalmente la Escritura lo que nos dice es que nosotros tenemos que esforzarnos, que hacer algo. La fe y la acción van tomadas de la mano. Aún fíjese, cuando la Escritura nos habla de milagros, en este caso voy a mencionar 2 milagros de sanidad, está muy relacionada la fe con la acción. Usted recordará aquel centurión que viene y le pide al Señor Jesucristo un milagro. Y en Mateo 18, verso 13, dice así: entonces Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Fíjese aquí la palabra como creíste, la acción. La acción va de la mano con la fe. Como creíste, así entonces te será hecho. Pero no nada más le dice eso, le dice que se vaya. Aquí tiene que ver si realmente tenía fe o no. No titubeó en decirle, bueno, pues no has hecho ni siquiera un pase mágico, no has pronunciado ningunas palabras mágicas. El Señor Jesucristo le dijo, vete y como creíste te sea hecho. Y como el centurión sabía que había puesto su fe en Cristo Jesús, en las palabras que Cristo Jesús dijo, se va. Y obviamente obtiene lo que fue a pedirle al Señor. También si recordamos, allá en el capítulo 9 del Evangelio de San Juan, cuando aquel hombre que fue sanado de su vista había nacido ciego, y entonces viene el Señor Jesucristo y pone en sus ojos lodo, y luego le dice que se vaya. De hecho, el versículo en 9:11 dice así: aquel hombre, porque se acuerda que había ido varias veces a dar testimonio delante de los sacerdotes, bueno, en una de esas ocasiones le dice, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. ¿Podía el Señor haberlo sanado sin necesidad de toda esta ceremonia? Lo hizo muchas veces. Él podía haber dicho que recibas la vista. Pero fíjese que nos está enseñando el Señor Jesús algo a nosotros también, que la fe tiene que actuar. Imagínate a este ciego, el hecho de que le puso lodo en los ojos. Se podía indignar. ¿Cómo es que se le ocurre a alguien ponerle lodo en los ojos si él lo que necesita es la sanidad de sus ojos? Y luego le dice que vaya a lavarse hasta el Siloé. Pero su fe entró en acción. La fe y la acción van juntas para obtener un resultado. Lo hizo y recibió la vista. Esto es algo pues muy lógico, hermanos, en la Escritura. Porque tan solo pensar en nosotros cuando somos estudiantes, no por el hecho de ser estudiantes o de estudiar, se nos da el paso de grado. De ninguna manera. Tenemos que estudiar y luego se nos hace un examen para que demostremos que realmente hemos estudiado, que conocemos. Y entonces, si hemos contestado bien, se nos va a dar el cambio de grado. Pero no es el mero hecho de decir, ya soy un estudiante, el que nos va a sacar adelante en la universidad. Así que Pablo está mostrándonos todas estas cosas, porque yo quiero que vea cómo Pablo
va hilvanando de una manera tremenda esta enseñanza. Él no quiere que nos perdamos y va uniendo los trazos que va dando, porque primero nos enseña doctrina, luego nos dice la práctica y luego nos dice cómo demostrar lo que nosotros creemos. Por eso precisamente la vida cristiana no es estática, es como una carrera, es como una batalla, es como un trabajo, un labrador. Esto no termina, hermanos y hermanas, no termina sino hasta el regreso de Cristo Jesús o cuando nosotros nos presentemos con Cristo Jesús. Por eso esta fracción de la Escritura comienza como comenzamos la semana pasada, con las mismas palabras. Por tanto. Y dijimos que estas palabras son una conjunción, están uniendo una parte con otra para que nosotros no dejemos de ver la idea que está diciendo Pablo, no nos vayamos a perder y pensar que está hablando de cosas diferentes. Está, como le digo, está tejiendo fino para que nosotros nos sea más fácil entender. Pablo es muy fácil de entender en la mayor de las veces porque sí hay cosas complicadas, como dijo Pedro con respecto a Pablo, pero no estas en donde nos está hablando de una vida basada en el conocimiento de la doctrina y también en la práctica de ella, en mostrar lo que es la práctica. Porque fíjese, esta predicación podríamos llamarla para no fallar, segunda parte. Pero no es así, y no tiene este mismo título, porque si nosotros vemos lo que está haciendo el Espíritu Santo a través de Pablo, lo que él está diciéndonos es que si ya hemos sido liberados por Cristo, ¿por qué nos dejamos esclavizar por otros señores? Es absurdo. Cristo nos ha liberado y muchas veces nosotros, a veces conscientemente o a veces inconscientemente, pero nos dejamos esclavizar por otros señores, por otros pensamientos, por otras ideas que nada tienen que ver con la voluntad de Dios. Nada tienen que ver. Pablo no quiere que nosotros los cristianos, él sabe el mundo que nos esperaba, hermanos. ¿Por qué? Porque está siendo guiado por Dios. Sabe el mundo que nos esperaba. Un mundo que está pensando en engañarnos, que está pensando en vencernos con argumentos, con cierto tipo de pensamientos. Por eso los pensamientos que vienen en la palabra de Dios, y en este caso por Pablo, son tan poderosos que pueden destruir esa trampa. ¿Por qué? Porque son palabra de Dios. Pablo entonces nos advierte del peligro que nosotros corremos si prestamos oídos a las filosofías gnósticas en este caso o humanistas. Pablo nos está advirtiendo del peligro que nosotros corremos si prestamos oídos a las ideas pantanosas de la religiosidad. Por eso nos está diciendo que nadie los juzgue y condenen. Acuérdense, la palabra juzgar tiene la idea de juzgar para condenar en este caso. Entonces, que nadie los juzgue y condene por lo que comen o por lo que beben. Me sorprende que hay creyentes que como si quisieran ir un paso siempre más allá de todos los demás para demostrar cuánto han crecido o cuánto conocen, ¿sí? Y se enrolan en movimientos, en pensamientos y en ideas contrarias, fíjese, pretendiendo crecer en el conocimiento de Dios, se enrolan en ideas contrarias a las que Dios está enseñando en su palabra. Esos movimientos los cautivan precisamente porque quizás en un momento determinado perdimos la estabilidad que nos da Dios y nos vamos tras ideas, tras ritos. Recuerde que la palabra rito o ritos viene del latín, que quiere decir enrolarse o tener que ver con la religiosidad. Entonces, mira, a veces nos convertimos en religiosos hasta sin darnos cuenta, pero es porque no estamos alerta. Yo lo que me pregunto para este tipo de gente es, oye, ¿no conocen la ley? ¿En serio? ¿No han leído lo que dice la ley con respecto a todos estos ritos, vamos a decir? Porque son muy estrictos, la ley es muy estricta. Vean, por ejemplo, a los judíos ortodoxos. Ellos tan solo para alimentarse y para tomar agua o bebidas, pues no es cualquier cosa, no es fácil. A ellos les es muy complicado vivir en la sociedad.
Tan solo pensar en el hecho de la carne, pues la carne tiene que ser carne limpia, kosher dicen. O sea, kosher quiere decir apta o adecuada. Pero por eso les pregunto yo que si no han leído la ley, porque no se trata nada más del hecho de comer. Se trata desde el momento en cómo matan el animalito y luego cómo lo cortan. Y por principio de cuentas, ¿a quién se le ofreció como sacrificio? O sea, y entonces por eso me causa sorpresa al ver cómo muchos que se llaman creyentes se van tras principios que tienen que ver con la ley, no con la gracia. La ley condena, la gracia libera. Y entonces, ¿por qué nos queremos esclavizar tras otras ideas y otros pensamientos? El Señor Jesús no está en contra de lo que comemos. Así de sencillo. Mire lo que dice Romanos capítulo 14, verso 3 y 4. Dice, el que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue para condenar al que come. Atención a estas palabras. Porque Dios le ha recibido. Está hablando de un verdadero creyente. Que coma cosas distintas a usted o que beba algo que usted no bebe, no le puede condenar, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. Pero estará firme, como es un creyente, estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Me sorprende. No hace mucho me enteré de una discusión que se tuvo acerca de si tomar o no tomar, que si era falta de ética, o sea, aunque lo dijera la Biblia, que si era falta de ética, porque vamos, la Biblia no condena el hecho de tomar, condena la borrachera. Pero aquí se estaban poniendo por encima de la palabra de Dios, discutiendo sobre palabras. Por favor, o sea, a ver, nomás pensemos. El Señor Jesucristo cometió una falta de ética porque, mira, no nada más hizo vino. Él tomaba vino, pero hizo para un montón de gente. Entonces, ¿por qué te enredas en palabras? ¿Por qué condenas a aquellos que tienen alguna libertad mientras estén dentro de la palabra de Dios? Mira, conozco a una persona, un cristiano, un día en un restaurante alguien se lo encontró y lo encontró comiendo una carne con una copa de vino. Bueno, lo empezaron a condenar como si hubiera cometido pecado. Cuando, escúchame, a mí me consta quién es él. Y es un buen cristiano. Ya quisiera yo que aquellos que supe que le estaban condenando tuvieran la mitad de su fidelidad al Señor Jesús. Por eso digo, qué absurdo que alguien te condene por lo que comes o por lo que bebes, cuando la Escritura lo dice bien claro. Y mira, dice que no te enredes con palabras. Y es lo primero que hacen, no sé, grupos de discusión por cuestiones de palabras. Óyeme, por favor. Ahora, escúchame. Tampoco estoy diciendo que apoyo que tomes, o sea, que te vayas y te compres ahorita un Six. No estoy diciendo eso, de ninguna manera. Lo que yo quiero es que recibas con madurez lo que estoy predicando, porque lo que te estoy diciendo es precisamente lo que dice la palabra de Dios. Que nadie te juzgue tampoco entonces por guardar o no guardar ciertas fechas religiosamente santas. Aquí dice días de fiesta, luna nuevas o días de reposo, o sea, se refiere a las fiestas anuales, mensuales y las de cada semana. Sí, el Torá habla de las fiestas anuales, o sea, en el Pentateuco nosotros encontramos las leyes que tienen que ver con las fiestas anuales. Y dice que al menos
Todos los creyentes de aquel tiempo tenían que ir 3 veces a Jerusalén para celebrar allá la fiesta. Pero ya no están vigentes estos mandamientos. El Señor Jesucristo los abolió. Ahí está el Evangelio de San Juan, capítulo 4, donde te puedes enterar de ello. Sí, la Torá hablaba de las fiestas mensuales, estas que tienen que ver con las fiestas lunares, puesto que tienen que ver con la cosecha. Pero quiero decirte, el Señor las derogó. Ya no hay que guardarlas. La Torá habla de los días del Shabbat, del reposo. Pero Jesús dijo que Él era dueño del día de reposo e invalidó ese día como ceremonia. Los mandamientos escritos en piedra, aquellos que le dio Dios a Moisés en el Sinaí, todos esos mandamientos aparecen en el Nuevo Testamento, excepto uno, como mandamiento, excepto uno, y es precisamente el que corresponde al Sabbat. Los cristianos comenzaron a reunirse los domingos para celebrar la resurrección de Cristo Jesús. Pero, escúchame también, aunque así fue, no es un día santo, No es un día santo. En el sentido de que si no te reúnes ese domingo, pues has cometido pecado mortal. Hay que venir a la iglesia, Cristo Jesús lo dice en la Escritura, a través de los apóstoles nos dice hay que venir a la iglesia para edificarse, para crecer espiritualmente. Ya lo vimos la semana pasada, pero entonces lo que quiero hoy que veamos es que, mira, no existen días santos, no existen semanas santas. Lo que existe o debe de existir son hombres y mujeres que viven santamente delante de Dios. Los días, los meses y los años son fracciones de tiempo que existirán mientras el tiempo exista. Los hombres y las mujeres de Dios tienen que rendir su voluntad ante Dios para vivir en santidad. ¿Te fijas la tremenda diferencia? Está hablando de días que no tienen vida, de fechas que no tienen vida, y de seres humanos que tienen vida, pero que tienen que rendirse voluntariamente ante Dios. Todo eso, nos dice Pablo, todas esas celebraciones, todas esas fiestas, todas esas ceremonias, todas esas leyes, dice ahí, son sombra. Son una cosa borrosa de lo que había de venir. O sea, lo que Pablo nos está diciendo es que la realidad está en Cristo Jesús. La realidad está en Cristo Jesús. Él es el que nos da la salvación por su muerte en la cruz. Así que todo lo que nos enseña la Biblia acerca de Cristo Jesús y de lo que Cristo Jesús dijo y enseñó, eso es la realidad. Todo lo demás es algo borroso en el tiempo que tenía que ver y que apuntaba a Cristo Jesús, y Cristo Jesús ya vino. Y Cristo Jesús, a través de los apóstoles, de los ancianos y de la iglesia en Jerusalén, ellos nos dijeron, fíjate, que había que guardar algunas cosas y que si lo hacíamos estaba bien, así nada más. Si hacen estas cosas está bien. Nunca se le impusieron a la iglesia leyes. Nunca, jamás. Hechos capítulo 15, verso 28 y 29 dice así: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, o sea, es una conclusión a la que llega Santiago, junto con los apóstoles, junto con los ancianos y junto con la iglesia. Por eso es impactante, es maravilloso lo que dice. Nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Habla de comunión, habla de comunicación. No imponeros, escuche, o lea bien, no imponeros carga alguna. ¿Te fijas? No hay leyes. No imponeros carga alguna, más que estas cosas que son necesarias. Atención, la NBI traduce estas cosas que son necesarias, las traduce como estos requisitos.
pero jamás se traduce como leyes, jamás se utiliza como obligación. Estas cosas que son necesarias, que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Aquí dice, hermanos, aquí dice. Y luego viene la despedida. Pasadla bien. Es sencillo, es que la iglesia le pertenece a Cristo, por eso dice ahí que el cuerpo es de Cristo. Por tanto, Él es el que dice qué debe hacer y qué no debe hacer la iglesia. Cuando alguien o tú le añades algo a lo que ya dice la Biblia, o le quitas, entonces estás ofendiendo a Dios. Mira, si añades tradiciones o leyes, lo que estás haciendo es te estás poniendo en la posición de un judaizante que con sus mandamientos cree que perfecciona la voluntad de Dios. Es que algo se le olvidó, algo no hizo bien el Señor. Pues eso es lo que cree un judaizante. Déjame ir más cerquitas. Si tú le añades algo a lo que dice la Escritura, te conviertes en lo que los jerarcas católicos son a los ojos de su iglesia. Ellos creen que con sus mandamientos, creen que con sus tradiciones y añadurías a la Escritura, creen que le corrigen la plana a Dios. Se creen más listos que el Señor añadiéndole cosas, mandamientos, preceptos, tradiciones a lo que está ahí en la Escritura. Pero no, los cristianos no se quedan fuera. Muchos cristianos tienen más reglamentos de los que dice la Escritura. No están en la Biblia. No toques, ni hagas, ni gustes, ni esto, ni aquello, ni lo otro. He de confesar que he sido rebelde desde muy chico. Y si cuando yo escuché el Evangelio y abrí mi corazón a Cristo Jesús, hubiera venido el pastor para decirme, mira, a partir de hoy puedes hacer esto y tienes que dejar de hacer aquello, no hubiera asistido a la iglesia nunca. Nunca. Pero gracias a Dios que el pastor era un hombre de Dios, sabio, apegado a la Biblia, y me condujo a estudiarla para ver qué decía Dios, no el hombre. Cuando nosotros le añadimos algo a la palabra de Dios, estamos predicando un evangelio diferente. Así de claro. Gálatas 1, verso del 6 en delante, dice Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Por la gracia, contraria a la ley. O sea, habían sido llamados por gracia. Escúcheme, nada les obliga en el sentido de que tienes que cumplir ciertas cosas. Aquí es Dios mismo el que trabaja en nuestros corazones para decirnos qué está bien y qué está mal. Él va quitándonos lo malo y va añadiendo lo bueno porque está en nosotros, trabaja en nosotros. Y esta iglesia allá en Galacia, dice, se ha alejado del que os llamó por la gracia de Cristo Jesús para seguir un evangelio diferente. Y dice Pablo, no es que haya otro, porque no hay ninguna otras buenas noticias acerca de la salvación por gracia. No hay. O es por gracia o no es. Sino, dice ahí, que hay algunos que os perturban y quieren pervertir. Me gusta esa palabra aquí, pervertir. Y quieren pervertir, corromper, torcer el evangelio de Cristo. Pero en las siguientes palabras, fíjese cómo Pablo se incluye. Este hombre de Dios se incluye y dice, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, porque no puede poner a Dios mismo o al Señor Jesucristo,
Y entonces pone algo muy, muy grande, de lo cual vamos a tratar en unos momentos. Dice, mas si aún nosotros un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, que le cambia lo que ya les hemos predicado, dice, del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, sea maldito, no tenga salvación por gracia, es igual a que se vaya al infierno con todo y zapatos. Si alguien os anuncia otro evangelio diferente de lo que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, lo vuelve a repetir, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Cualquier cosa que se le añada, escúcheme, cualquier costumbre judía o pagana que se le añada a lo que está en la Escritura, al mensaje que nos fue dado. Porque añadirle o quitarle quiere decir que Cristo no lo sabe todo, que a Cristo se le olvidó algo, que Dios se le olvidó algo y entonces no está incluida en su palabra. Y ofendemos a Dios cuando hacemos algo así, porque lo que estamos haciendo es anular la eficacia de la salvación, una obra perfecta. Ofendemos a Dios porque entonces decimos que no sirve el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz por nosotros. No dejen que ninguno de esos que presumen de humildad, dice así la Escritura, los prive de su premio. Que no te quiten el gozo de la salvación. Que no te quiten la posibilidad de ganar una corona para que el día que veas a Cristo lo pongas a sus pies. Los engañadores te tratan de tapar los ojos y los oídos, haciendo que las cosas parezcan muy espirituales porque te las presentan así como muy lógicas, como que ellos sí saben. Pero por más espectacular que sea lo que te están diciendo, son cuentos, son engaños, son trampa. Ahí nos dice que hablan de ver visiones, porque hablan de ver ángeles. Pregunto, a ver, si alguien te dice que tuvo una visión espectacular, en la que quizás vio o habló con un ángel, a ver, ¿eso te edifica? Digo, porque hay gentes, escúchame, que se avientan tremendas historias, y que es wow, pero ¿te edifica espiritualmente? ¿O es solamente el morbo de también tú ver cosas que no vienen en la Escritura, pero a lo mejor te hace parecer más espiritual, más inteligente, más destacado? No sé. Pero dice, cuidado con ellos. Cuidado con ellos. Los ángeles no se aparecen, porque sí vemos ángeles en la Escritura, ¿cómo no? Sobre todo en el libro de Apocalipsis. Pero están ahí porque están cumpliendo con la voluntad de Dios, no porque le quieren robar la gloria a Dios. Los ángeles, si tú ves en el libro del Apocalipsis, tanto en el capítulo 19 como en el 22, rechazan un culto para ellos. A Juan le dijeron, levántate, soy consiervo tuyo, o sea, yo también sirvo a Dios como lo sirves tú. Sirvo a Dios como también tú lo sirves. Y rechazaron cualquier culto. Los verdaderos hombres de Dios no permiten ninguna especie de culto para ellos, porque sería robarle la gloria a Dios. Ahí tenemos el ejemplo de Pedro y Pablo. A ambos se les quiso rendir culto. Y ellos dijeron, espérate, yo también soy hombre. De hecho, si recordamos, Pablo, por haber rechazado el culto, porque se le iba a sacrificar un toro, lo traían con guirnaldas para hacerle fiesta religiosa, y por negarse, lo dejaron como muerto, a pedradas, lo apedrearon por rechazar el culto para él. ¿Cuántos tienen el privilegio y este lo está rechazando? Matémosle.
Esa es la actitud carnal en el hombre. Darle culto a sus semejantes. Y por ahí nos encontramos con muchos que no quieren ni ser tocados porque les quitas la unción. Fíjate nomás. Les quitas la unción. Como si aquello que Dios te da te lo pudiera quitar alguien que no fuera Él mismo. No se deje influir aceptando prácticas de tradiciones, ya sea judías o paganas, que parecen muy espirituales. Los he visto cargando el arca y adorando como si esa fuera la verdadera arca y como si ellos fueran el pueblo de Dios de ese tiempo. Es una locura. Los he visto dejarse bautizar con bautizos extravagantes y falsos que no tienen nada que ver con Dios, empezando por el saco del pastor aventado, para terminar últimamente con la coca y con la Fanta y con el refresco que usted quiera. No tiene nada que ver con Dios. A veces, y no estoy haciendo burla, pero oiga, a veces si tuviéramos un poquito de inteligencia, veríamos lo absurdo de cosas como esas. Por eso dice aquí que están vagamente hinchados en su mente carnal. O sea, se creen mucho porque, según ellos, crean cosas que sí influyen en la gente. Influyen en la gente. Pero en aquellos crédulos. Porque los verdaderos creyentes se alejan. Cuando le sigues el juego a uno de estos falsarios, ofendes a Dios. Con tu ignorancia lo ofendes. Hay quien dice que no, que por ignorancia no se puede ofender a Dios. Claro que se puede ofender a Dios por ignorancia. Porque Él a lo que nos llama es precisamente al conocimiento. Vean cómo la Escritura les digo, mira, ve cuántas veces, por favor, revisa, son 4 capítulos. ¿Los lees, no sé, en 15 minutos? Y apenas llevamos 2. Y ve cómo insiste la palabra de Dios en el conocimiento. La Escritura es alimento espiritual y si tú te nutres de la Escritura, entonces creces sano, fuerte, firme en la fe. Creces para honrar a Dios. Por eso en esta fracción que acabamos de leer, dice así, que debemos crecer con el conocimiento, subrayo la siguiente palabrita, que lo da Dios. Al conocimiento que da Dios. Porque Dios da conocimiento. No somos ni los predicadores, ni nadie, o sea, es Dios, o Dios te convence a ti, o tú nomás estás siempre sencillamente oyéndonos por pasar el rato. Pero yo te recuerdo cuando Pablo se va a despedir de los pastores allá en Éfeso, porque ya va camino a Roma, les dice estas palabras que nosotros debemos tener muy en cuenta. Ahí en Hechos 20, verso 32 están registradas. Pablo les dice para despedirse, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, no de su ley, no de sus mandamientos. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Dios y su palabra son la misma cosa. Por eso cuando nosotros nos alimentamos de la Escritura, nos sobreedificamos, nos da estabilidad. Si no andamos como pelotitas de allá para acá y siguiendo esto y siguiendo lo otro. Nos da estabilidad porque conocemos, mira, no se trata de palabras mágicas. Se trata de que Dios obra en el creyente a través de la palabra. Cuando el escritor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, en el verso 12, nos dice que su palabra es viva y eficaz. Solamente estas palabras quiero que veamos. Es viva y eficaz. Nos está diciendo 2 cosas muy importantes. Es vida, zoe, en griego,
que quiere decir vida en sí misma. Entonces, como Dios tiene vida en sí mismo, y esta es la palabra de Dios, tiene vida en sí mismo, está viva, actúa en nuestra mente, en nuestro corazón, y es eficaz. La palabra en griego es energes, o sea, es energía que produce energía, actúa en nosotros para hacer ciertas cosas, activa al creyente. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Así que entonces, si estamos bien alimentados, no nos vamos a dejar manipular. Porque de ser así, pues caemos, fíjate, en lo que Isaías dijo, y 700 años después volvió a tener que repetir Mateo, y 21 siglos más tarde tenemos que estar predicando por la necedad, por andar metiendo en nuestra vida. Mira, somos muy dados a fariseos o a libertinos cuando no estamos viviendo bien, cuando no tenemos una vida correcta delante de Dios. Somos muy dados a justificarnos poniendo leyes y bajo esas leyes, bajo esos conceptos, juzgar a los demás. Pero hoy, 21 siglos después, por esa necedad tenemos que volver a predicar lo que dijo Isaías y luego dijo Mateo, y 21 siglos después repetimos. Mateo escribió en el capítulo 15, verso del 7 al 9, dice: hipócritas. Esta es la palabra con que empieza, no crea que yo estoy insultando. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. O sea, fíjate, no honrar realmente a Dios no te pone al ladito de Dios, te pone lejos de Dios. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. ¿Te fijas la gravedad de empezar jugando quizás con una palabra, con una idea, con un concepto? Tú te vas poniendo lejos de Dios y vas poniendo lejos de Dios a todos aquellos que arrastras tras de ti. Y por eso lo siguiente que habla Pablo, y debemos cuestionarnos nosotros profundamente: si hemos sido liberados por Cristo, o sea, si en verdad fuiste liberado por Cristo, ¿por qué te sujetas a enseñanzas que, aunque tienen reputación, aunque parecen ser muy sabias, no tienen valor espiritual? Así dice que todo esto surge de la mente carnal, no espiritual. Parece espirituales, parece que son muy humildes, pero todo es fingido, todo es proyectar un papel. Hasta modulan la voz para parecer sabios, espirituales. Cuidado con ellos, los quieren manipular, los quieren hacer caer en su juego. Y digo en su juego porque están jugando con su vida, la de ustedes. Mire, déjeme terminar con un ejemplo de sofisma, un ejemplo de una idea o un concepto falso. Hay un enfrentamiento muy conocido entre Sócrates y uno de sus exdiscípulos. Los filósofos clásicos, o sea, me refiero a Sócrates, Platón y Aristóteles, tuvieron muchos enfrentamientos con los cínicos. Es un tipo de filosofía, no los estoy llamando así. Bueno, estos cínicos lo que pretendían es parecer más humildes que los demás y trataban de vivir así, según esto, para demostrar su verdadera filosofía, o sea, la verdad sobre la vida. Ellos no comían en lugares elegantes, no comían comida, vamos a decir,
muy especializada o muy hecha con mucho cuidado. No, nada de eso. Y no se vestían, ¿verdad?, con mucho cuidado de ver cómo se veían. A este enfrentamiento que me refiero es al que tuvo Sócrates con Antístenes. Antístenes era su discípulo. Y de ciertas ideas de Sócrates tomó para crear su propia filosofía y luego confrontar a su maestro. Y él condenaba a Sócrates y a todos sus seguidores porque él decía que eran muy superficiales. Y en esa ocasión le señalaba que él vestía bien. Y tú comes bien, le dijo. Entonces eres un falso filósofo, le decía. Eres muy superficial. En cambio yo, le decía Antístenes, mira mi humildad. Ve cómo visto. Esta es la realidad de la vida, la realidad de la filosofía. Y él vestía, pues, ropa muy raída, desgastada, agujereada. Y Sócrates aprovechó ahí para darle una tremenda lección. Le dijo: es cierto, Antístenes, tu manto está agujereado y puedo ver tu orgullo a través de los agujeros de tu ropa. Su humildad, a final de cuentas, era orgullo. Obtenga el conocimiento que da Dios y vean en esos falsos argumentos de los manipuladores su propia debilidad. Esa es la fuerza, la contundencia que trae el conocimiento que da Dios. Te pregunto, hermano o hermana, si Cristo nos ha liberado, ¿por qué nos dejamos esclavizar por otros señores o por otras ideas? Como dicen en la tele, mucho ojo con esto. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por animarnos siempre a pegarnos a la revelación y al conocimiento que tú nos das. Te ruego que nos sigas hablando, sigas en nuestra mente y en nuestro corazón trabajando para llamarnos la atención en estos tiempos tan difíciles y tan confusos que vivimos. Dice uno de nuestros dichos, Señor, que a río revuelto ganancia de pescadores. Cuídanos para no desviarnos en cuanto a la verdadera doctrina y práctica de la fe. Te ruego también por todos mis hermanos y mis hermanas para que tú les bendigas y les ayudes en todo lo que necesitan. Para que, Señor, el mal no toque nuestra vida de ninguna manera, ni físicamente, ni económicamente, Señor. Bendícenos, prospéranos en medio de estos tiempos difíciles. Que no nos falte nada, que en todo abundemos, eterno Dios. Y bendice también las ofrendas y los diezmos que mis hermanos y mis hermanas en todo el mundo aportan para que tu obra, para que tu iglesia siga su marcha adelante. Que no se detenga, Señor, sino que por lo contrario crezca, porque tú estás llamando la atención de todos hacia ti. Hacia ti, Señor. Te ruego entonces, nos sigas bendiciendo en el nombre de Cristo Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, este Dios que anhela, que desea que realmente lo conozcamos, que Él le guarde del mal, los aparte de los peligros y los prospere en todo lo que ustedes hacen. Así les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.